presentar a Alejandro López, director de medios audiovisuales de TKM. Él nos va a compartir una historia de innovación y es innovadora por dos aspectos principales. Una, porque representa la reconversión de una estrategia de contenido de video digital, y otra porque los formatos de video que han implementado a partir de esa reestructuración de su estrategia ayuda a combatir la desinformación de una audiencia que es particularmente vulnerable a la desinformación: los millennials y los teens, audiencias jóvenes que necesitan también ser informadas y de esta manera combatir las fake news. Así es que sin más, los dejo con Alejandro López. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas noches a todos. Yo soy Alejandro López Miranda, soy director de contenidos audiovisuales en TKM. Gracias a la gente de Google por la invitación. Y hoy lo que les quiero contar es nuestra estrategia de video, sobre todo enfocada en YouTube. Podría contarles de lo que es TKM, pero les preparé un video que es mucho más interesante. They're called, among other things, millennials, which is a group of people who were born approximately 1984 and after. Millennials have overtaken us. Millennials. They don't love anyone, they don't trust anyone. We found the secret recipe to make millennials entertained, informed, and moved. And we matured as our company grew older. Let's start from the beginning. First, we were a magazine, one of the first teen publications in 2006. Este mes en TKM, todas las celebrities que más te gustan. Then, we evolved into a smash hit radio. TKM on. Now, we are everywhere, in each and every platform our audience goes to. Idioma y cultura rusa según la AFA. En el debate por la legalización del aborto, ¿quién copia a quién y para qué? Facebook, Instagram, Google, Twitter, YouTube. And every month, millions of users come to our website, mostly on mobile. Brands come to us for our unique storytelling. Okay, great, but how? We kicked off a multimedia strategy that revolves around video. In-depth reporting about issues young people care about. We tell stories that matter in a lighthearted way, and we take soft news really seriously. We thrive on social. Our community reacts and shares the content we produce. We listen to them to generate even more audience-centric content. Our competition is teaming up with us to partner on content distribution. We adapt fast to change, inspired by the media outlets we look up to. We've even been studied as a success case and invited to tell our story in many local conferences. Our present is looking good, but our future is even more promising. Millennial. Gross. Bueno, ahí estamos, somos TKM, es un medio hecho por y para millennials. Somos un portal de noticias, mundotkm.com, y somos plataformas en redes sociales. La parte de redes sociales es muy importante porque el 80% del contenido que se consume del medio se da en redes sociales. Pero lo que hoy les quería contar es nuestra estrategia de video y en particular nuestra vertical de news. Estamos divididos en lifestyle y news, y en particular un formato de video que son explicativos. ¿Qué es el explicativo o el explainer para quien no está familiarizado con el término? Son videos en los que explicamos en profundidad un tema en particular, damos contexto sobre un tema de actualidad, buscamos causas, buscamos distintos actores que intervienen y los explicamos en un video de 4 a 5 minutos. Les muestro dos ejemplos breves. Este es en el marco del debate por la legalización del aborto, en el que intentamos explicar la simbología de las dos posturas que intervinieron en el debate. En el debate por la legalización del aborto, ¿quién copia a quién y para qué?
está llevando a cabo en el Congreso argentino por la legalización del aborto ha invadido las redes sociales y ha movilizado a la sociedad. Cientos de imágenes, ilustraciones, caricaturas y lemas han sido parte fundamental de los recursos que ha usado cada postura para defender sus ideas. Pero ¿por qué parece que cada día estamos ante un discurso duplicado? Bien, y este es a raíz de un posteo viral que fue en el marco del Mundial, en el que un canadiense por Twitter se preguntó por qué no había jugadores de raza negra en la selección argentina y decidimos explicarlo. Un canadiense se preguntó en redes sociales por qué no hay negros en Argentina. Una mujer le contestó, es que los matamos a todos. Su post se hizo viral. Como preguntas difíciles no hay respuestas fáciles, en este explicativo de TKM vamos a analizar si es verdad que no hay negros en Argentina. Primero lo primero. Bueno, según el interesado está en mundo.tkm.com, lo puede ver. Ok, está todo muy lindo, pero ¿por qué decidimos implementar esta estrategia de video? Por un lado, nuestra motivación para explorar este formato surge de una idea y de una limitación. La idea es contribuir con la desinformación en redes sociales, sobre todo porque las audiencias más jóvenes son una de las audiencias que más están expuestas a la desinformación, porque son ellos los que están todo el día en YouTube mirando videos tal vez de conspiraciones, o están en Twitter leyendo contenido que no está chequeado, o están en Facebook compartiendo contenidos de grupos partidarios. Entonces nos parecía importante explicar las noticias más que se repitan titulares enfocados en estas audiencias. Y la limitación es los recursos que tenemos. No podemos competir con los grandes medios porque no podemos llegar al mismo tiempo a las breaking news. Entonces, si no podemos contar todas las noticias, si no podemos llegar antes, expliquemos las noticias que importan. Ok, ¿y por qué el formato explicativo, habiendo tantas opciones de formatos disponibles? Por un lado, la causa más macro, digamos, es poder contribuir con la desinformación utilizando un formato que explica y que ayuda a entender las noticias. Por el otro lado, hay un efecto muy poderoso que te da el poder tener contexto, que es poder debatir con información, con datos, y eso es lo que nosotros apuntamos. Y en lo particular, es un formato que, sobre todo en YouTube, está muy probado que funciona. De hecho, todos los creadores endémicos de la plataforma lo utilizan constantemente, pero no hay ningún medio, aunque sea por lo menos local, que esté utilizando este formato de manera continua. Y por último, y por ahí lo más interesante para los que producen contenido de video, es que es un formato con costos controlados. Digamos, no requiere mayores inversiones con tener un productor / host que lo pueda producir y tener unos fondos y un set muy discreto para grabar y un editor que pueda resolver la parte de gráfica. Puedes armar un explicativo en 1 o 2 días. 13 segundos, ok. Rapidísimo, los resultados iniciales que obtuvimos este año con este formato. Desde lo cualitativo, el feedback de los usuarios fue muy notorio, notaron el cambio editorial en nuestra estrategia de video y nos lo hicieron ver. Por otro lado, los colegas de otros medios también nos lo hicieron saber y nos gusta saber eso. Y también pudimos desarrollar un modelo de negocios de branded content que no habíamos explotado con formatos originales y fuimos invitados a contar nuestro caso como en el Media Party, en el Social Media Day, por supuesto, acá. Bueno, estos son algunos usuarios que dicen: amo, TKM se volvió una revista super piola, hay mejor historia de redención que la de TKM. Juro que no son los trolls de Marquitos Peña, son reales. Bueno, y algunos más. Y en cuanto a los resultados cuantitativos, nos pasó que fue el formato más exitoso en cuanto a views en plataformas, millones de reproducciones en todas las plataformas digitales en nuestra web, y esto nos llevó a tener un aumento generalizado del watch time general de videos en la web y en plataformas y un retention rate más del 66% respecto al año anterior. Y lo que nos permitió la diversificación en plataformas es llegar a nuevas audiencias que antes no nos conocían o a las que no llegábamos, así que bien. Ok, termino. ¿Ahora qué? Bueno, nuestra idea es continuar por este camino, pero queremos hacer más.
Nuestra idea es expandir e innovar, expandir nuestra capacidad de producción y nuestro staff para hacer más periodismo explicativo y a la vez innovar, tal vez con nuevos formatos para el año que viene, tal vez la sátira, tal vez el humor. Eso somos nosotros. Gracias, buenas noches.